Buenas tardes, este sería el video para el concepto 8. Vamos a hablar sobre tamaño y potencia de las resistencias eléctricas. Dependiendo del tamaño de las resistencias eléctricas, los resistores, o sea las resistencias eléctricas, pueden soportar más o menos potencia. Es decir, la cantidad de energía que son capaces de disipar antes de quemarse. Los valores de potencia de las resistencias van desde 1/8 de watt, que esas son las resistencias de los circuitos electrónicos, las que son pequeñitas, y pueden también ir hasta los 6000 watts, que son las resistencias de cocinas eléctricas y de duchas. Sin embargo, en esta imagen, para ilustrarles cómo dependiendo del tamaño va a tener más potencia, vemos cómo entre más pequeñita tiene menos potencia y entre más grande soporta más potencia. De hecho, puedo encontrar un mismo valor de resistencia, pero de diferente potencia, es decir, de diferentes tamaños. Por ejemplo, el hecho de tener una resistencia de 50 ohmios de una potencia de 1/8 de watt no quiere decir que puedo utilizarla en un circuito eléctrico, ni tampoco el hecho de tener una resistencia de los mismos 50 ohmios, pero de 10 watts, o sea, cerámica como esta. Entonces, no por ese hecho puedo decir que lo puedo utilizar en un circuito electrónico que yo esté utilizando, por ejemplo, a la hora de hacer la tesis o algún proyecto. Para saber cuál es la resistencia y cuál es la resistencia ideal para utilizar, es importante saber la ley de Watt o ley de potencias, que la vamos a ver en el concepto 10. Por el momento se las voy a decir. Potencia es igual a voltaje por corriente. Para ilustrar mejor cómo se utiliza, vamos a ver un ejemplo. Tenemos un circuito de 5 voltios, puede ser un puerto USB, que la salida de ese puerto es de 5, lo podemos meter a nuestro circuito. Y necesitamos saber cuánto tenemos que poner en una resistencia. No se sabe, bueno, sí se sabe, de hecho, pero no estamos encontrando el valor de la resistencia, sino que lo que necesitamos en este momento para este concepto es saber cuánta potencia, o sea, de qué tamaño vamos a elegir la resistencia. Si por esta rama van a pasar 20 miliamperios, entonces nosotros tenemos que saber que 5 voltios por 0.02 amperios nos va a dar 0.1 watt. Entonces, como 0.1 watt es menor a 0.125 watt, que ese número lo estoy encontrando de 1/8 de watt, que sería esta pequeñita, este valor es menor, sí me va a disipar. Entonces yo puedo ponerle de 0.125 watts, o sea, de 1/8 de watt. De hecho, puedo ponerle de 1/4 de watt, puedo ponerle un medio watt, de 1 watt, puedo ponerle más. Sin embargo, con una de 1/8 de watt, no se me va a quemar la resistencia, sí me va a funcionar. De esa forma, la resistencia que se debe de tener es de al menos 1/8 de watt. Menos potencia haría que la resistencia se queme y más potencia sería innecesaria, al menos sabiendo que vamos a tener un circuito así de sencillo. Si modificamos el voltaje o la corriente, si se aumentara, entonces tendría que volverse a calcular la potencia para saber el valor mínimo de potencia para la resistencia a utilizar, ya que lo que va a pasar es que la resistencia va a necesitar disipar más calor. Como ejemplo
de cómo se comporta una resistencia que se eligió un valor de potencia más pequeño que el requerido, tenemos lo siguiente. Vamos a hacerla más grande porque sí es muy importante que ustedes vean. Aquí está la resistencia, todavía no se le está pasando más corriente, pero cuando se le empieza a pasar más corriente empieza a salir humo, empieza a ponerse incandescente, luego saca fuego, una llama o flama, ustedes quieran decirle. Luego ya esa llama, ya el circuito se abre, la resistencia deja de permitir el paso a la corriente. Entonces ya cesa el fuego, la llama se mantiene incandescente como las cocinas, como se pone el disco cuando está incandescente, si ustedes lo tocan van a tener una quemadura. Y por último, la resistencia que teníamos con pintura, con colores vivos, va a quedar de colores grises, casi blanca. Entonces, por eso es tan importante saber elegir cuál tipo de resistencia necesitamos para nuestro circuito. Espero que haya quedado claro el por qué existen diferentes tamaños, que los tamaños de las resistencias eléctricas va a definir la potencia y que es importante saber cómo escogerla. Se puede escoger con la ley de Ohm, con la ley de Watt o ley de potencia. Gracias por ver el video.